Buenas tardes, días, noches, compañeros, maestro. El día de hoy vamos a hablar un poco de un antecedente del clarinete, conocido como chalmé. Es un instrumento de viento madera, hecho con madera de boj, en algunos casos, que se volvió muy popular en Francia en los siglos XV y XVI. Es un instrumento pequeño, parecido a una flauta dulce, este, con un sonido grave, no tan agudo. Se le realizaron modificaciones en las que se le agregaron unas llaves que hacían que su registro pudiera subir a un poco agudos, pero no exagerando como conocemos ahora el instrumento como tal. Les mostraré una pequeña imagen en la que vemos cómo es el chalumeau. Está el Bueno, como les comentaba, es parecido a una flauta dulce, solo que la diferencia es que la flauta dulce que conocemos tiene una boquilla, no usa caña, no lleva abrazadera y no es de madera. Algunas sí, pero también tenemos flautas que no son de madera. Bueno, aquí podemos observar un poco. Tenemos la abrazadera, no es como las que actualmente usamos, que son de cuero, metal. Aquí las abrazaderas eran de cuerda. Podemos observar que la boquilla es invertida. Bueno, la caña es invertida, la boquilla es normal. Bueno, sí está invertida también. Aquí está la caña. Esta pequeña caña la tocaban al revés a como usualmente nosotros tocamos. Si podemos observar. Aquí ya está marcada la llave que se usa para registros agudos. Su boquilla en posición contraria a la del clarinete que conocemos actualmente y el labio. La caña es bajo del labio superior. Tenemos los orificios con los que interpretaban sus notas. Y también podemos ver que contaba con un pabellón, pero este pabellón no era tan grande como, bueno, era más pequeño que el pabellón que conocemos actualmente, que el que se usa en clarinetes que tenemos. Por aspecto o simple vista podemos observar que el chalumeau era pequeño. Entonces deducimos por intuición que su sonido es agudo y alto. Pero no, en realidad su sonido era grave y muy suave. Les voy a poner un pequeño fragmento de cómo sonaba el chalumeau. Ok, pudimos escuchar un poco de cómo era el sonido, que no era agudo, era grave y era muy melodioso a pesar de su capacidad de interpretar notas. En 1687 se hace mención al instrumento, pero no es hasta el siglo XVII en la que se vuelve un instrumento como tal, se vuelve un instrumento adecuado, gracias al fabricante Johann Christopher Detner, que hace muchas modificaciones al instrumento para que se vuelva más adecuado y bueno, crezca en conforme a la hechura, se vuelve mejor. Entonces puede hacer cosas que el Salomé original no podía realizar. Se cree que los primeros Chalamet se crearon en Francia y gracias a la popularidad que tuvo en esa época y en ese tiempo por ser un instrumento poco común, se expandiera a Alemania y a otras partes del mundo para, bueno, darse a conocer, y gracias a esto muchos compositores y artistas, bueno, compositores de la época, desarrollaron algunas piezas. Los primeros dúos de Chalamet se hicieron en Ámsterdam en 1706.
mucho antes de que se publicaran o se hicieran para clarinete. Bueno, este instrumento tuvo un desarrollo muy interesante, ya que había descendentes antes de conocer el Shalomé. Existen muchas variantes, muchos tipos de cómo que se asimilan o parecen ser cerca a lo que era un clarinete, pero no como tal. Del instrumento, el Shalomé fue el instrumento principal para llegar a lo que estamos. Este, el clarinete, este, se crea a partir de muchas modificaciones y de la fusión o la unión del Shalomé con un clarinete barroco, ya que podemos observar que el clarinete barroco tiene un registro agudo y el Shalomé tiene un registro grave. Entonces, al complementarlos, los dos, podíamos lograr sonidos entre graves y agudos, no sobrepasando tanto, pero sí llegando a un punto en el que podías interpretar más notas, podrías interpretar más sonidos y pues tenías un rango amplio para crecer con el instrumento, para sonar más octavas y llegar a interpretar ciertas piezas. Existieron diversos compositores que optaron por que aportaron a la creación del dicho instrumento, el cual lo hacía evolucionar cada vez y cada vez más hasta llegar al punto en el que llegó a ser un clarinete como conocemos actualmente. Este y actualmente se utiliza el clarinete de 1988, que es un clarinete ya más actualizado, más completo, pero nunca debemos olvidar de dónde surge y de dónde nace el instrumento original, de cómo se creó de un instrumento tan básico y tan sencillo al que no podías tocar tantas notas y que solo tenía una llave y después se le fueron agregando más llaves, más orificios, pabellón, ya agregamos la boquilla invertida, se le agregaron las abrazaderas de otro material, agregaron más llaves, entonces es interesante el conocer la historia del instrumento, viendo cómo evoluciona de a poco, llegando de un sonido grave en el que solo podías llegar a una octava y con la llave del registro podías subir otro poco más, a que ahora podemos tocar más de una octava, tenemos más llaves para facilitar la movilidad de los dedos, la agilidad de interpretar para realizar notas un poco más difíciles a una velocidad más complicada. Entonces, la evolución de este instrumento ayudó bastante a compositores como a intérpretes para que pudieran hacer piezas más complicadas y para que los intérpretes pudieran realizar dichas obras para facilitar el trabajo de ambos y que la música pudiera crecer más y se extendiera un poco más a como se conocía en esa época, ya que las piezas para Salomé eran escasas y muy pocas. Como fue avanzando, se fueron creando piezas para clarinete ya más avanzado, Salomé, duetos, conocemos algunas piezas. Y pues es bueno conocer la historia del instrumento, su origen y cómo surge y cómo evoluciona hasta tal punto de que podemos observar un instrumento más completo, más vivo, con la historia de un instrumento antiguo, que es el Salomé, al clarinete barroco que se fusionó. El cómo con dos instrumentos se logró una mejora y un instrumento mejor. Espero que les haya gustado, disfrutarán la exposición y fuera fácil de entender este pequeño resumen de algo tan extenso que se podría abarcar en mucho tiempo y implementar muchos
personas que aportaron bastante para la creación de este instrumento y que pudiera avanzar tal como lo conocemos.